tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, médico de Sugar Care, y el día de hoy vamos a hablar sobre alimentos que te suben los niveles de azúcar. Y tienes problema de azúcar, tienes problema de colesterol, tienes problema de presión alta o bien batallas para lograr tu peso ideal, entonces tienes un desequilibrio hormonal que se llama hiperinsulinemia, esto es niveles altos de insulina. Y la causa nada más y nada menos son alimentos que suben tus niveles de azúcar, y de esto te voy a hablar en este video. Porque resulta que a veces creemos que comemos sanamente y empezamos a elegir otros alimentos que nos dicen que son sanos, pues resulta que están repletos de carbohidratos. Y el problema es que al tener muchos carbohidratos, el cuerpo necesita aumentar sus niveles de insulina para controlar los niveles de azúcar, porque si no lo sabías, el cuerpo transforma los carbohidratos en azúcar. Lo que hay que hacer es evitar en lo posible estos alimentos altos en azúcar, así que no te pierdas este video, porque aunque no lo creas, el azúcar está donde menos lo piensas. En este video vamos a hablar sobre los alimentos que te suben el azúcar, cómo es que estos alimentos te generan ese descontrol hormonal, el cual se le llama hiperinsulinemia, y te provoca diabetes, problemas de colesterol, presión alta y que subas de peso. El primero de ellos es el pan. La gran mayoría de las personas consumen pan sin conocer la cantidad de azúcar que hay en estos. De hecho, el pan es uno de los alimentos que más cuesta trabajo dejar. En esta pieza de pan, que es una concha, la cantidad de azúcar que hay o bien de carbohidratos es aproximadamente 30 gramos de carbohidratos. Esto viene siendo a esta cantidad de azúcar más o menos en esta única pieza de pan. Como puedes ver, la cantidad de azúcar es abismal. Ahora imagina que comes un pan todos los días durante 10 o 15 años. Imagina la cantidad de azúcar que tienes en tu cuerpo. Como puedes ver, la cantidad de azúcar es abismal. Yo creo que la gran mayoría de las personas ha comido tortillas o bien tiene el hábito de comer tortillas tanto en el desayuno como en la comida y la cena. Si tú consumes solo 2 tortillas en cada comida, la cantidad de carbohidratos en promedio, porque obviamente depende del tamaño de la tortilla, 30 gramos de carbohidratos. Esto viene siendo una cantidad de azúcar aproximada de esa cantidad. Esto si únicamente comes 2 tortillas al día. Pero si comes 2 tortillas en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche, imagina la cantidad de azúcar. O sea que si en lugar de comer 2 tortillas únicamente en cada comida, te comes 4 tortillas, la cantidad de azúcar es aproximadamente de esta. Y aquí un acercamiento para que alcances a apreciar la cantidad de azúcar en 4 tortillas. Esto es aproximadamente entre 50 y 60 gramos de carbohidrato que tu cuerpo al final de cuentas lo va a transformar en azúcar. Es la famosa Coca-Cola. Y este es un ejemplo de una botella Coca-Cola regular de 600 mililitros, no es cero, no es versión light. Y en este ejemplo, una Coca-Cola de 600 mililitros regular, o sea, no es light, no es versión cero, 7.5 gramos por cada 100 mililitros. Y esta botella contiene 600 mililitros. De tal manera que el contenido total de azúcar de esta botella de Coca-Cola es aproximadamente de 45 gramos. 45 gramos vienen siendo aproximadamente 3 cucharadas de azúcar. Y más o menos la cantidad de azúcar en esta botella de Coca-Cola es aproximadamente esto, que son 3 cucharadas de azúcar. Ojo, todos los carbohidratos que contiene esta Coca-Cola son azúcar. Y haciendo un acercamiento para que veas la cantidad de azúcar en cada botella de Coca-Cola de 600 mililitros. Ahora imagina que te tomas 2 al día o que tomas una botella diaria. Una botella diaria por 7 días, por 30 días. Quizá es un hábito tuyo y llevas más de 2 años tomando Coca-Cola diario. La cantidad de azúcar acumulada en tu cuerpo es abismal y quizá por eso los niveles de azúcar no se logran controlar.
Aquí te muestro un ejemplo, viene como si fuera un perfecto snack. Y el cereal, aquí te muestro un ejemplo, viene, y en este ejemplo, que es un mini cereal, una porción muy pequeña, solo contiene 35 gramos de cereal, la cantidad de azúcar o de carbohidratos es aproximadamente 15 gramos, equivalente a una cucharada, y lo equivalente aproximadamente a esta cantidad de azúcar. El cereal es un alimento que se consume mayormente en el desayuno, casi siempre por los niños. Como puedes ver, no es más que azúcar inflado. La cantidad de carbohidratos que hay en la tortilla, en el pan, en los refrescos y en los cereales es muy elevado. El detalle aquí es que son carbohidratos refinados. Cuando son carbohidratos refinados, esto quiere decir que le quitan algunos elementos nutricionales, por ejemplo, le quitan la proteína de ese alimento, le quitan fibra, y esto hace que aumente el índice glucémico y quede exclusivamente carbohidratos compuestos por moléculas de azúcar, sin ningún factor protector que disminuya el impacto en tu nivel de azúcar por comer estos alimentos. Cuando son carbohidratos naturales, están mucho más equilibrados y la carga glucémica, así como su índice glucémico, es menor. Los carbohidratos naturales tienen un menor impacto en tu salud. Los carbohidratos naturales no tienen este mismo impacto que los carbohidratos refinados. Entonces, cuando estás comiendo constantemente carbohidratos refinados, esto es lo que sucede. Carbohidratos refinados, entonces, como te comentaba, como le quitan factores protectores a esos alimentos, entre ellos fibra, prácticamente queda puras moléculas de azúcar, la carga glucémica y el índice glucémico es muy alto. Es decir, casi todo es azúcar en ese alimento. Como esto va a elevar tus niveles de azúcar en la sangre, el cuerpo lo detecta y produce insulina a través del páncreas, ¿no? Con esto se logra regular tus niveles de azúcar en la sangre, desplazando el azúcar dentro de los órganos por diversos canales o caminos a través de los cuales el azúcar se mueve dentro de los órganos. Y esto en un principio no representa ningún problema porque tus almacenes de azúcar están vacíos. Pero conforme se repite este proceso, con una ingesta prolongada, continua de carbohidratos refinados, obviamente tu nivel de azúcar va a ser más alto en el cuerpo. Por lo tanto, tu nivel de insulina va a ser mucho más alto. Tus órganos van a estar saturados de azúcar. Estos niveles altos, persistentes y prolongados de insulina, porque estás continuamente estimulando al páncreas a producir más insulina por tu dieta alta en carbohidratos refinados. Son estos niveles altos de insulina que terminan provocándote resistencia a la insulina, la cual a su vez causa presión alta, hipertensión, causa diabetes, causa obesidad, causa colesterol, y todo esto se engloba en lo que se le conoce como síndrome metabólico. Obviamente estas complicaciones son a largo plazo. Aquí lo que te quiero mostrar es que todo inicia con una ingesta alta de carbohidratos. Pues esto fue lo que te quería compartir el día de hoy. Me interesa mucho que conozcas la cantidad de azúcar que estás ingiriendo cuando eliges comer estos alimentos. Si lo haces de manera ocasional no va a haber ningún problema, pero si tienes el hábito de consumir estos alimentos, por supuesto que vas a tener complicaciones en tu salud. Si tienes diabetes, estos alimentos podrían ser una de las razones por las cuales tus niveles de azúcar no bajan. O si estás buscando bajar de peso, estos alimentos tienen el mismo efecto. Estimular la producción de insulina, esto hace que sea muy difícil que bajes de peso. Así que te invito a que trates de disminuir el consumo de estos alimentos y evitarlos en lo posible, porque ya viste la cantidad de azúcar que hay en él. Lamentablemente no son los únicos alimentos que están repletos de azúcar. Te voy a mostrar en otros videos que otros alimentos aparentemente sanos están repletos de azúcar o bien carbohidrato refinado. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, escríbeme, estoy abierto a críticas y ojalá estos consejos te ayuden.